Continuando con la serie de máquinas eléctricas rotativas, vamos a hablar del campo magnético rotatorio. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, cuando se analizaban las bases de la máquina eléctrica generalizada, se utilizaron dos grados de libertad para la representación del campo magnético, uno dado por la bobina alfa y otro por la bobina beta, lo cual me permitía representar cualquier punto del plano. A medida que el esquema se puede determinar cualquier campo en cualquier punto del plano. Entonces, si tenemos dos cantidades sinusoidales de corriente, tanto en el eje alfa como en el eje beta, para dos corrientes y alfa y beta, pueden ser inyectadas en las bobinas alfa y beta de la máquina. En el instante inicial t igual a 0, la corriente alfa vale 0 y la I beta menos I, que es este punto que tenemos aquí. Por lo tanto, el campo resultante apunta en la dirección negativa del eje beta, como lo vemos en la gráfica. Si estaba inyectada corriente en el eje beta negativo, daría en este punto. Cuando el tiempo se incrementa y llega a pi sobre 2 omega y beta se anula, por tanto, la corriente queda en el sentido alfa. Las corrientes alfa es I más, el campo en esta condición apunta en la dirección positiva del eje alfa. En el instante pi sobre omega, el flujo se orienta según la dirección positiva del eje beta, ya que la corriente I beta tiene valor máximo y alfa 0. En el instante 2pi sobre omega, la corriente I alfa vuelve a 0 y I beta vale menos I, y el vector de campo apunta nuevamente en la dirección negativa beta, repitiéndose de esta forma las condiciones iniciales, es decir, va desde menos beta, alfa, beta, menos beta. Eso origina que el campo gire alrededor del plano. Por eso hablamos de campo magnético rotatorio. Entonces, en el análisis anterior se señala que las corrientes que varían en el tiempo producen un campo magnético que gira en el espacio, aun cuando los campos de cada eje tienen igual amplitud y desfasaje en el tiempo, y en el espacio se origina un campo magnético rotatorio. La frecuencia de giro de la componente magnética en el espacio es igual a la frecuencia de las variaciones de las corrientes en el tiempo. Si la bobina alfa no es idéntica a la bobina beta, las corrientes inyectadas de las máquinas en cada eje difieren de amplitud y el campo no es circular sino elíptico. Los campos elípticos también son considerados como campos magnéticos rotatorios o rotantes, puesto que un elipse se puede representar con dos circunferencias girando en sentido contrario. Las máquinas trifásicas también funcionan mediante el principio del campo magnético rotatorio. En la máquina trifásica vamos a tener la siguiente operación. Vamos a tener la inyección de tres corrientes sinusoidales en tres ejes que distan 120 grados uno del otro. La máquina trifásica dispone de tres devanados repartidos simétricamente. En el instante t igual a 0, vamos a tener que la corriente I1 es máximo y la IB y la IC es menos I máximo. En esta condición, para demostrar que el campo magnético originado por las corrientes de la figura rotatorio se expresan las corrientes en función de cosenos. Calculando la fuerza magnetomotriz total del estator en función de N por I para cada uno de los tres devanados, tenemos la expresión 62. De la expresión 62, si se sustituye y desarrolla, podemos llegar a la expresión 63. Aplicando propiedades trigonométricas, podemos llegar a la expresión 64, donde vemos la dependencia con el ángulo omega t, que es la velocidad mecánica. Entonces, en la ecuación anterior, el término primero, tercero y quinto, la sumatoria de cosenos suman 0 por el desfasaje de 2pi tercios. Entonces, en esta consideración, tenemos que la fuerza magnetomotriz es 3 medios de n por i coseno omega t menos alfa sobre teta. Es decir, tenemos una función que es sinusoidal. Esta expresión permite determinar que la fuerza magnetomotriz en el espacio y en el tiempo, si se fija una posición, es decir, teta
obstante, la ecuación 65 determina que la posición de la fuerza magnetomotriz varía sinusoidalmente en el tiempo. Si se congela en un instante de tiempo determinado, la expresión 65 determina una distribución sinusoidal de la fuerza magnetomotriz en el espacio. La ecuación 65 demuestra que una máquina eléctrica trifásica alimentada por tres corrientes balanceadas desfasadas 2π en el tiempo produce un campo magnético rotatorio similar al producido por dos devanados ortogonales a los cuales se le inyectan corrientes desfasadas cada pi medio. Entonces, de esta forma podemos ver que el campo magnético en una máquina generalizada es rotatorio, y si la máquina posee devanados trifásicos, este mismo principio se aplica generando un campo magnético rotatorio. Con esto terminamos la serie de videos de máquinas eléctricas rotativas, donde vimos las características comunes de las máquinas, como la representación con bobinas ortogonales nos permite simplificar el modelo de la máquina y cómo construimos las ecuaciones eléctricas que describen y mecánicas que describen el comportamiento tanto en régimen permanente como transitorio de la máquina, cómo se puede aplicar el principio de capas de corriente para calcular la fuerza y cómo se generan los campos magnéticos rotatorios en las máquinas eléctricas si la alimentación corresponde a corrientes sinusoidales. Gracias por su atención.